Hola bilingüeros y bilingüeras de este maravilloso canal, el cual se llama Bilingües por el Mundo. Pues aquí estamos en una sección más de Bilingües por el Mundo. Espero que estén listos para recibir una nueva clase, para entender un poco más acerca de los secretos del inglés, y no solamente del inglés, sino también del español. Pues aquí vamos con una clase más, la cual he preparado con mucho amor para ustedes. Pues espero que estén bien, espero que sus familiares también, espero que estén pasando un día maravilloso. Pues aquí vamos, sin más ni menos, damos inicio a esta sección de Bilingües por el Mundo. Así que siéntense cómodos y presten mucha atención. Pues hoy estaremos aprendiendo acerca del pasado simple. El tiempo pasado simple es cuando hablamos de cosas que acontecieron en el pasado. Pues acciones que ejecutamos en el pasado. Pues hoy estaremos aprendiendo los verbos en pasado y estaremos haciendo oraciones en pasado. Pues espero que sepan en español cómo identificar un verbo en pasado por sus terminaciones. Estuvimos aprendiendo eso en clases anteriores, pues hoy vamos a recordar, a repasar un poco acerca de esa explicación que estuve impartiendo en clases anteriores. Pues reconocemos que un verbo está en pasado en español cuando terminan en tilde en la O, en acento en la O, acento en la I, acento en la E, IA, terminación IA, IAN, ABA, ABAN, ARON y ERON. Bueno, entonces son esas las terminaciones, las cuales están en pantalla. Pues cuando ustedes vean en español que un verbo termina en esas terminaciones es porque estamos en presencia de un pasado. ¿Qué más nos da a entender que estamos en presencia de un pasado? El sentido de la oración, el sentido de lo que estamos hablando. Cuando nos están contando, cuando estamos conversando con la otra persona, sabemos que estamos hablando en pasado de acciones, acontecimientos que ya pasaron, que ya acontecieron en un pasado. Pues hoy vamos a estar entonces dándole inicio. Lo que quiero explicarles es que existen dos tipos de verbos, regulares e irregulares, para poder hablar en pasado, poder escribir los verbos en pasado. No todos los verbos son iguales, hay una regla, la cual les quiero enseñar hoy. Vamos a estar aprendiendo lo que es un verbo regular y un verbo irregular, porque sé que muchos no saben identificarlos. Pues los verbos regulares son los que finalizan en su pasado y en su pasado participio en D o ED. ¿Cuándo finalizan en D? Cuando los verbos finalizan en E. Como es el y cuando finalizan en ed, cuando los verbos finalizan en cualquier consonante menos una e. Ahora, vamos a estar colocando un ejemplo. El primer ejemplo que les traigo es el verbo to dance, que es bailar, finaliza en e. Como finaliza en e, hay que agregarle a su pasado una d, danced, ¿ve? Para formar su pasado. Ahora, tenemos live, to live. To live es vivir. Termina en e, finaliza en e ese verbo. Por lo cual, en su pasado, cuando lo llevamos al pasado, le agregamos una d. Lived, lived. ¿Ve? Y tienen que sonar la lengua. Lived, lived. Frenar la lengua, sonando la d. Ahora,
Los verbos irregulares. Les voy a colocar unos ejemplos. Tenemos el verbo to drink. To drink es beber, tomar. Su pasado es drunk, con A. En vez de con I, con A. Drunk. Y un verbo irregular. Cambia su forma en presente y en pasado. Pues por medio de una vocal. De I para A. Pues, ¿qué les quiero decir? Que los verbos irregulares mudan su forma en el presente, en el pasado y pasado participio. Más ahora estamos ya explicamos en clases anteriores el presente en infinitivo, estuve impartiendo la clase en presente simple y hoy estamos en la clase de tiempo pasado simple. Pues estamos enfocados en el presente y en el pasado, pero les muestro el presente y el pasado. El pasado participio pronto lo vamos a estar también repasando nuevamente. Pues les tengo otro. To drive. To drive es manejar. Drove es manejó. O vamos conjugando con los sujetos. Ella manejó, él manejó, ellos manejaron, nosotros manejamos. Vamos conjugando. Pero en inglés es uno solo, que es drove. Ahora, tenemos to eat, que es comer. Ahora, el pasado es ate. Ate. ¿Ves? Como pueden apreciar ahí en pantalla, se escribe totalmente diferente. Son diferentes tanto del presente como del pasado. Entonces, una vez explicado esto, espero que ya sepan, pues ya saben que los verbos regulares son los que finalizan, los que se le añade al pasado y pasado participio de o ed. Pero bueno, estamos en el pasado. ¿Cuándo se le añade de? Cuando los verbos finalizan en e. ¿Cuándo se le añade de? Cuando los verbos finalizan en consonante, que no finalizan en e. ¿Ok? Les voy a explicar ahora el ejemplo de los que finalizan con ed. Tenemos el caso de to call, que es llamar. To call, el pasado es con ed. Called, porque recuerden que finaliza en L, doble L, que en este caso es una consonante, no finaliza en E, por lo cual se le añade ed, called. Tenemos el caso de to work, que es trabajar. El pasado es worked, con ed, porque finaliza en K, se le añade ed, worked. Y tenemos to clean, que es limpiar. Se le añade ed porque finaliza en N. Clean, clean. Por eso es que se le añade ed. Ahora, los verbos irregulares, ya como les expliqué, mudan su forma en el presente, en el pasado y pasado participio. Pero vamos a estar enfocados en la clase de hoy en el pasado. Les puse el ejemplo de un presente en infinitivo y un pasado para que puedan ver cómo es que ellos mudan su forma, tanto en presente como en pasado. Los verbos irregulares mudan su forma en presente, pasado y pasado participio, totalmente. Entonces, existen los casos de que un verbo puede ser a la misma vez regular o irregular, como es el caso de to dream, que es soñar. To dream se le puede añadir al pasado ed, que sería dream, dream. Más tenemos dream, más tenemos también el pasado que puede ser dreamt, dreamt, sonando una T al final de la M. Dreamt, ¿ok? Como está ahí en pantalla. Y así hay muchos verbos más que tenemos que tener mucho cuidado. Son verbos que nos ayudan porque son regulares e irregulares a la misma vez. Y si todos fuesen así, fuera más fácil para nosotros. Pero no es así, bilingües. Hay que aprenderse una tabla, ¿ok? Que ya está inventada, que ya existe, que ya fue creada y no podemos inventar. Pues
Vamos entonces, una vez explicado qué es un verbo regular e irregular, tanto en presente como en presente en infinitivo como en pasado, vamos entonces a ver un ejercicio que les he preparado con 10 oraciones para traducir aquí juntos. Quiero que vayan pensando a medida que voy dictando las oraciones para ver cómo ustedes traducirían tales oraciones. Pues son fáciles, son oraciones de primer grado. Lo que es necesario que sepan, que se aprendan los verbos en presente, pasado y pasado participio, que es como vienen conformadas las tablas. Pues la primera oración del ejercicio dice así: nuestra hija se comió una manzana esta mañana. Nuestra hija se comió una manzana esta mañana. ¿Cómo ustedes traducirían esa oración? Our daughter ate, porque es el pasado de to eat. Our daughter ate an apple this very morning, or this morning. Our daughter ate an apple this morning. ¿Ve? Si no quieren decir daughter, pueden decir child. Our child ate an apple this morning. Ahora, la segunda oración dice así: el gato se partió una pata. El gato se partió una pata, se quebró una pata, como ustedes quieran decir. Sería así: the cat broke a leg. The cat broke a leg. ¿Ok? El gato se partió una pata. The cat broke a leg. Ahora, nosotros fuimos al Museo Arqueológico de New York. Nosotros fuimos al Museo Arqueológico de New York. We went, fuimos, ya fuimos. Es el pasado de ir, de to go. El pasado es went. El pasado de to go es went. We went, ¿ve? We went to the New York Archaeological Museum. We went to the New York Archaeological Museum. Fuimos al Museo Arqueológico de New York. Ven como New York va para adelante de primero, ven, y después que viene Archaeological y después viene Museum. ¿Qué acontece? Que arqueológico y de New York, el de está convirtiendo New York como si fuese un adjetivo. Estuvimos explicando el de delante de sustantivos comunes, cómo es que convierte esos sustantivos comunes, aunque New York, sabemos, es como un nombre propio, más un nombre propio, un nombre de una ciudad. Entonces, arqueológico es un adjetivo, pero el de está convirtiendo a Nueva York en un adjetivo, como si fuese un adjetivo. De New York, por eso el de New York, el de lo convierte y pasa como adjetivo de primero, y arqueológico pasa también de segundo. Son dos adjetivos delante de museo, que es un sustantivo común, eso lo vamos a estar aprendiendo. Pero tiene lugar primeramente los que traen el de. ¿Ok? Los sustantivos comunes que el de los convierte en adjetivo, como si fuesen adjetivos, entonces esos son los que tienen prioridad primeramente que los adjetivos propios, de verdad, comunes, de verdad. Entonces, sería así. Entonces, we went, ¿ve? Yes, we went to the New York Archaeological Museum. Espero que estén entendiendo. Dice la otra oración: visité algunos lugares extraordinarios. Visité algunos lugares extraordinarios. I visited, ¿ve? Visit, to visit, termina en ed, el pasado. I visited some, que es algunos. I visited some extraordinary. I visited some extraordinary places. O I visited some remarkable places. ¿Ve? Visité algunos lugares extraordinarios. ¿Ve? Que es remarkable o extraordinary. ¿Ok? Tenemos
Pedro solía manejar muy rápido. Pedro solía manejar muy rápido. Peter used to es solía, con ed. Bueno, use termina en e. Es un verbo que termina en e. Lo único que le añadimos es la d. Peter used. Ahí la d suena como t. Por la s. Used. Peter used to drive. Used to drive. Recuerden que to drive es manejar. To drive es manejar. Peter used to drive very fast. O Peter used to drive very fastly. Pedro solía manejar muy rápido. Usted puede decir very fast o very fastly. Very quick, very quickly. Very quickly. Muy rápido también. Él llegó cuando finalizó la clase. Él llegó cuando finalizó la clase. ¿A cuánto no nos acontecía eso? Llegamos cuando la clase se acababa, muchas veces por medio del transporte en la universidad, cuando estábamos en la universidad. Bueno, en mi país sucedía así, porque había una crisis en cuanto al petróleo, al combustible, y salían muy pocas ómnibus, ¿ok? Y era difícil que los ómnibus salieran en tiempo. Y llegaba siempre tarde, pero bueno, estudiaba bastante en casa, estudiaba bastante en la escuela, me actualizaba con mis compañeros de aula. Dice así: los chicos encontraron el camino de regreso a casa. Los chicos encontraron, terminación aron, por eso es que es un pasado, encontraron el camino de regreso a casa. Sería así: the kids found. ¿Ve? Un verbo irregular, porque to find es encontrar, hallar. Y found es el pasado de ese verbo, de ese presente, que es to find. Entonces, the kids found the way back home. The kids found the way back home. The kids found the way back home. Los chicos encontraron el camino de regreso a casa. The way back home. The way back home es el camino de regreso a casa. Apréndense en eso porque ya eso es una frase. The way back home. Así es como lo dicen los americanos. Entonces, o las personas de habla inglesa. No tiene que ser solamente los americanos, pero bueno, siempre digo los americanos para que me entiendan. Ellos bebieron mucho anoche. Ellos bebieron mucho anoche. Tenemos el verbo beber, que es to drink. Coloqué un ejemplo ahorita. El pasado es drunk, con A, en vez de con I, con A. Entonces sería así: ellos bebieron mucho anoche, terminación hieron. Aron, hieron, son pasados. Esas terminaciones indican en español que estamos en presencia de un verbo en pasado. Sería they drank a lot last night. Recuerden que last night es anoche. Entonces, they drank a lot last night. ¿Ve? They drank very much last night. ¿Ve? Ahora, estudiamos un poquito ayer. Todos los verbos que finalizan en mos es porque el sujeto es nosotros. We studied. ¿Qué aconteció con study? Que la Y se transforma en I de puntico, en I latina, y se le agrega ed. Tanto en el pasado como en el pasado participio, cuando estemos, pero se lo estoy diciendo porque muchos de ustedes conocen ya los verbos en pasado y pasado participio. Entonces, to study es estudiar, y studied, con D al final, es estudió, sería, o estudiaron, vamos conjugando. Sería, we studied a little bit. A little bit es un poquito. We studied a little bit yesterday. Estudiamos un poquito ayer. We studied a little bit yesterday. Entonces, Sean escuchó un grito. Sean escuchó un grito. Sean es un nombre americano. Se escribe así como ustedes pueden ver en pantalla. S-E-A-N. Sean. Se pronuncia Sean.
Sean es un nombre americano, muy americano, lo usa mucho. Escuchó un grito. Heard a cry. Heard a cry. ¿Ve? Entonces, to hear es el presente y heard, con D al final, ¿ve? Como está en pantalla, es el pasado y hace función también del pasado participio de to hear, de ese verbo en presente. Entonces, muy importante que aprendan los verbos en presente y en pasado y pasado participio, porque ya estamos avanzando en los tiempos gramaticales. Ya estuvimos viendo en clases anteriores el presente simple y ya hoy ya estamos en el pasado simple. Pues espero que hayan entendido un poquito más acerca del pasado simple. Es algo bien sencillo. Lo único que tienen que aprenderse bien la tabla, una tabla que viene ya, viene mucho. Búsquenla en internet. Esa tabla donde los verbos vienen en presente, pasado y pasado participio. ¿Ok? Muchos de esos presentes no traen el to delante, que es el que los convierte en verbos en infinitivos. ¿Ok? Es importante, no colocan el to delante para ahorrar espacio, ahorrar tiempo. Pero sí deben de colocar el to, que es el que convierte los verbos en infinitivos, porque esa primera columna, los verbos son en infinitivos y el significado se saca de esa primera columna, que es to drink, to eat, to drive. ¿Vieron? Que viene de esa primera columna y se coloca al final de la columna, en una cuarta sección, en una cuarta fila, se coloca el significado. Entonces, como les coloco un ejemplo ahí en pantalla para que puedan ver de los que les quiero decir, para que busquen las tablas esas que están detrás de los libros, de los cuadernos de trabajo, no sé, en internet pueden buscar tanto verbos regulares como irregulares. Búsquenlo y estudienselo porque vamos a estar trabajando con cada uno de ellos. Estudienselos, sí, estudienselos todos. Es importante, pero vayan estudiando los más comunes, los que más usamos. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado esta clase y sin más ni menos nos despedimos porque tenemos que despedirnos. Si no, el video se hace muy largo y muy extenso y se aburren, se quedan dormidos. Pues nada, hasta una próxima sesión de Bilingües por el Mundo. Si eres nuevo por aquí, no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que aprendas un poquito más y perfecciones tu inglés. Y no solamente tu inglés, sino también tu español. Pues compartan con amigos, con parientes, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Compartan con todos los que tienen a su alrededor. Y den like, den muchos likes y comenten de qué país me están asistiendo, comenten qué les pareció la clase, si están aprendiendo, si están entendiendo, como muchos ya me han estado comentando. Pues nos vemos hasta una próxima sesión de Bilingües por el Mundo. Until we meet again. Bye, bilinguals.